Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y encantado de participar una vez más en este programa. ¿Cómo ve ese directorio, verdad? ¿Cómo ve ese directorio legislativo, multipartidista, con dominio de liberación del Partido Unidad Social Cristiana, presencia también de una figura de Restauración Nacional, también... Y esa función suya, ¿verdad?, de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, yo espero establecer los mayores puentes y el mejor diálogo con cada una de las fracciones legislativas, entendiendo las diferencias, pero descubriendo lo que nos une y las tareas que pueden sacarse adelante mientras seguimos discutiendo las demás. No, a mí me parece un directorio muy bien representado. La lógica en los países europeos y en muchos países es que los directorios legislativos reflejen la composición del Parlamento, y este lo refleja de manera muy significativa. Es decir, es obvio que hay 4 fracciones grandes y otras más pequeñas, y que estén las 4 sentadas en el directorio legislativo es un avance muy bueno y muy significativo para el país. Una presidencia con el Partido Acción Ciudadana, una mujer joven, profesional. Así es. ¿Cómo ve ese diálogo? Bueno, con una presidencia del Partido Acción Ciudadana y con 2 secretarías de la Unidad y de Liberación. No, bueno, una vicepresidencia. de Restauración y Liberación y una vicepresidencia de la Unidad. Pues yo lo veo muy bien. Me parece que ahí hubo una gran madurez de todos los partidos políticos, de entender de que este primer año es importante que la presidencia legislativa estuviera en manos de una persona que representa muy bien también el compromiso del presidente de la República de llevar adelante una agenda, pero al mismo tiempo de encontrar un equilibrio en el propio directorio legislativo. A mí me parece que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina, va a representar no solo por su condición de mujer y por su condición de joven un cambio positivo, sino también su voluntad de diálogo y su capacidad de negociación. Yo he tenido la suerte de valorarla, no por mucho tiempo, pero valorar su capacidad de diálogo y de negociación, que me parece que es esencial para ejercer el liderazgo legislativo. ¿Qué tanta comunicación ha tenido usted con, por ejemplo, la vicepresidenta del Partido Unidad, con María Inés Quirós? ¿Cómo es ese vínculo? Y también, por ejemplo, con una Shirley Díaz, que son del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué tanto acercamiento ha tenido también usted con una vicepresidenta, con Ivonne Acuña del Partido Restauración Nacional, o con el mismo Luis Fernando Chacón o John Lenny León? Pero hablemos de las figuras de la Unidad, por ejemplo, algunos que usted las tiene más cercanas. Algunos de ellos no los conozco. María Inés, la vicepresidenta. María Inés, sí, por supuesto, y doña Shirley también. Me parece que son mujeres que tengo muchos años de conocerlas, de respetarlas, de conocer eso va a facilitar, sus familias. Don Rodolfo, yo espero que sí, pero también con los representantes de Restauración y del Partido de Liberación Nacional, que también habrá que establecer los diálogos necesarios para sacar la legislación que el país necesita. La realidad es que el país quiso dividir la Asamblea Legislativa, no quiso que ningún partido por sí mismo tuviera mayoría, ni lejanamente. Estamos hablando de 4 grandes minorías y otras minorías más pequeñas que también son muy importantes, las del PIN, las del Republicano Social Cristiano y las del Frente Amplio. Todos los representantes populares juegan un papel en la Asamblea. Me parece que sí, la tarea fundamental es ahí ir construyendo en las cosas que nos unen y bueno, no necesariamente estar de acuerdo en todo, pero por lo menos avanzar en un 80% de las cosas que creo que perfectamente son compatibles para todas las ideologías. Todos queremos mejorar la salud, todos queremos mejorar la educación, mejorar la infraestructura, mejorar el equilibrio de las finanzas públicas. Que haya detalles de cómo hacerlo en cada campo, pues es natural.
Pero yo recuerdo que en los programas de gobierno, uno se lee los propios y los ajenos, uno va descubriendo que hay un 80% de coincidencias. No, digamos, 60 claramente coincidencias y después un 20% de propuestas complementarias. Es decir, que están en un lado y no están en los otros, pero que no son incompatibles. Y siempre queda un 20% de propuestas que son diferentes. Bueno, en esas tal vez podemos acercar algunos puntos, alguien tiene que ceder un poquito cada uno, o no avanzar en ese 20 mientras vamos avanzando en el 80%. Ve usted el dilema y también lo interesante que está planteando, digamos, la democracia costarricense, es decir, un gobierno nacional con un directorio multipartidista. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo traducir eso a partir de ahora? ¿Cómo construir eso? Es muy fuerte, es decir, es un cambio muy dramático dentro de lo que han sido las relaciones. Primero, el bipartidismo por mucho tiempo, después acostumbrarse a asambleas más atomizadas, más multipartidistas también, pero complejas, y ahora un gobierno nacional con un directorio multipartidista. ¿En qué etapa está la democracia costarricense y está capacitado don Rodolfo Pisa para desenvolverse en ese escenario tan complejo? ¿Cómo lo ve usted? Es que usted tiene tremenda tarea. A mí me parece más bien maravilloso, me parece un avance muy significativo de la democracia costarricense. ¿Qué significa eso? Entender que un gobierno, cuando no se obtiene una mayoría legislativa, pues tiene que encontrar fórmulas para que distintos actores de la vida nacional y de distintos partidos políticos formen parte de un gobierno. Y también en el caso de la Asamblea Legislativa, que la composición del directorio sea lo más representativo de lo que ocurre ahí en la Asamblea Legislativa, de cómo están los equilibrios de las fracciones legislativas en el propio seno del Parlamento. A mí me parece que más bien eso es un avance obligado que teníamos pendiente los costarricenses, y don Carlos Alvarado, en el caso del gobierno, del Poder Ejecutivo, dio un paso muy significativo al asumir y proponer un gobierno nacional con figuras que vienen de otros partidos o que no vienen de la vida política, y al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa dé el paso ya claramente de un directorio multipartidista. ¿Cuáles serían esas fórmulas de las que usted habla, que utilizaría para poder lograr esto que usted menciona? Mira, a mí me parece que lo primero, ya se dieron las dos condiciones básicas para empezar, es decir, el directorio compartido y un gobierno nacional. Lo primero es también avanzar una acción de gobierno. Efectivamente, no puede uno pedirle a los costarricenses que hagan un esfuerzo fiscal de pagos de impuestos si el gobierno no se soca la faja, y habrá que socar un poco la faja. Habrá que no es bajar el gasto, pero sí contener el crecimiento del gasto, como está previsto, por ejemplo, en el acuerdo del presidente de la República. Es decir, que no crezca en la forma desmesurada que nos pueda llevar a una situación grave fiscalmente, porque efectivamente si usted mejora la recaudación y aumenta los impuestos, pero usted no contiene el crecimiento del gasto, 2 o 3 años después vuelve a tener el mismo déficit fiscal. Entonces ahí hay una tarea que corresponde al Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo, porque algunas de esas medidas se facilitan si se logran reformas legales. Pero hay una tarea que es del Poder Ejecutivo. En el acuerdo que suscribe el presidente de la República con quien les habla, hay más de 95 medidas, algunas de ellas tienen otras medidas internas, por ejemplo, el tema de la eliminación de trámites o desregulación, quitar trámites y tramitomanía. Bueno, ahí hay 7, pero están dentro de una misma acción. Bueno, más del 80% de esas medidas se pueden avanzar significativamente por decisiones administrativas dentro de la legislación y la institucionalidad vigentes. Claro que una legislación que modifique, pues siempre mejora, es decir, ahora tendremos que trabajar con el CONAVI como está. Uno puede pensar que tal vez es mejor reformarlo, y esa es una propuesta que muchos partidos tienen. Sí. Pero mientras no se reforme, hay que sacarle el jugo. Hay que ir a trabajar con lo que se tiene, con la institucionalidad y la legalidad vigentes,
Porque si no nos podemos quedar esperando muchos años para poder ver las acciones que el país necesita, en ese caso, por ejemplo, en materia de infraestructura. Mientras se hacen las reformas, hay que trabajar con lo que se tiene. Entrando en materia de agenda, ya usted lo mencionaba, ¿verdad? Y doña Carolina también lo decía, es una de las prioridades el tema de la reforma al proyecto de plan fiscal. ¿Cómo van a trabajar ese tema desde el Ministerio de la Presidencia? Bueno, hay que oír a las fracciones legislativas, trabajar muy rápido para que se mantengan los plazos. 3 meses, decía doña Carolina. Idealmente. 3 meses y ustedes ya tienen llamados de los sindicatos y de la iglesia para una mesa de diálogo, don Rodolfo. Idealmente, pues sí, hay que oír a ver si hay algunos detalles. Claro que a nadie le gustan los impuestos, es decir, por eso se llaman impuestos. A la gente se le olvida que se llaman impuestos porque se los imponen a uno. Exacto. Bueno, no, lo que pasa es que también no puede pretender tener servicios públicos si no tiene ingresos. Y los ingresos fundamentales de un Estado son los impuestos. Entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio, el equilibrio del bolsillo del costarricense, por un lado, tomando en cuenta qué es lo que más le puede afectar, pero también garantizándole que haya servicios de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad ciudadana, que hay que pagar, y hay que pagarlo con los ingresos que obtiene el Estado. Entonces, por supuesto que no hay reforma fiscal perfecta, menos en un país que tiene partidos políticos diferentes en la Asamblea Legislativa, y habrá que encontrar acuerdos. Es decir, ¿qué es lo fundamental? Bueno, vamos a conseguir, ya hay bastante consenso en pasar del impuesto de ventas al valor agregado. ¿En empleo público? En ese tema ya hay un avance muy significativo. En el empleo público, el presidente ha señalado que lo fundamental será en una mesa tripartita para avanzar en esa dirección. Es verdad que tiene que haber algún límite a máximo a las anualidades, porque sí, eso sí afecta sustancialmente el gasto, sobre todo en las transferencias. En las transferencias. El gasto. Entonces sí va a haber una mesa tripartita, patronos, trabajadores y sí, Estado. Para los temas de empleo público. Para empleo público. Para el tema de empleo público. ¿Y a partir de cuándo se va a lograr esa mesa? Los próximos días, una vez que se siente y que se ponga la banda. Exacto, por supuesto. El presidente de la República. Estamos de acuerdo, Adolfo. No ha cambiado el gobierno. Sí, porque usted va a tener un rol, y es que, decir, voy a retomar un poco lo que decía Jennifer, es que tener ese gobierno nacional y ese directorio multipartidista, es que son muchas chispas las que pueden surgir allí. Es decir, usted tiene que tener una enorme paciencia y enorme cálculo. Va a tener una presidenta de la Asamblea que está especializada en solución alterna de conflictos, pero bueno, don Rodolfo, usted es un hombre de carácter fuerte y tiene que desarrollar esa capacidad para negociar en medio de personas de tantas, de partidos políticos diferentes. ¿Cómo bajar esas chispas que se generan en discusiones fuertes? Estamos hablando de empleo público, estamos hablando de anualidades y estamos hablando de algo que también pidió la Iglesia, y es que no se haga caso omiso al tema de la renta, por ejemplo. Lo dice de otra manera, no lo dice directamente, lo dice, no pueden haber, ¿qué va a pasar con las empresas que declaran solo 0 utilidades? Cuando se sabe que tienen... Bueno, habrá que ver, eso ya corresponde ¿Eso también será objeto de una mesa tripartita o todavía no? No, eso es una tarea del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que... Eso no va a ir dentro de la reforma fiscal. No, porque eso, la reforma del impuesto de renta de las empresas o de las personas físicas, no salario, no tiene propuestas de reforma, salvo lo que es las rentas pasivas del capital. Pero... Ahí la clave pues es que el Ministerio de Hacienda realice su tarea fundamental de cobrar. Fíjese que en el acuerdo hay el compromiso de alcanzar un 1% por lo menos de mejora de la recaudación con la legislación vigente. Con la factura electrónica y demás. Bueno, hay varias medidas, sí, pero digamos que avanzar en al menos un 1% del PIB vía aplicación de la legislación vigente, sin dramatismos, sin poner en shock a la sociedad ni en choque, porque puede tener un efecto contradictorio. Es verdad que hay países que, por ejemplo, en el caso de Panamá, que bajó el impuesto de renta de las empresas del 30% al 25%,
aumentó mucho su recaudación. Bueno, hay que ver, hay muchos países que la han bajado. En Europa en general la renta sobre las empresas incluso es más baja que en Costa Rica, en Suecia es menos del 22%, o en Irlanda el del 12,5%. Sin embargo, recaudan mejor. Entonces ahí hay un tema de la cómo OCDE señaló que aquí se recauda bastante mal, deficiente. Sí, pero al mismo tiempo tenemos tasas altas. Entonces ahí el tema no es la tasa, es cómo, si tiene huecos esa tasa, o digamos, y cómo recaudamos lo que está previsto. La idea no es aumentar el impuesto de la renta, sino garantizar su aplicación, su mejor aplicación. En eso hay una tarea que es propia de la administración, que es mejorar la recaudación con la legislación vigente. Y hay un margen importante. La meta es el 1% del PIB de mejora de la recaudación con la legislación vigente. Y yo creo que es perfectamente posible. De hecho, el país tuvo en algún momento casi 2 puntos más de recaudación del PIB, aún insuficientes, ¿verdad? Para la OCDE. Aún con menores dientes de los que hoy tiene la legislación tributaria. Por supuesto que hay una tarea administrativa y hay una tarea de ejercicio de la función hacendaria y de mejora de la recaudación sin aumentar, repito, las tasas, porque ya son tasas importantes y no hay que perder de vista que hay países que las han bajado, y también Costa Rica compite en el mundo. Estados Unidos la bajaron casi al 21% la renta sobre las empresas, y claro, nosotros tampoco podemos cerrar la puerta a la inversión y que se vayan a otros lugares donde tengan menores cargas tributarias. Don Rodolfo, usted ha dicho, Jennifer, usted ha dicho que también, ya nos están diciendo que el tiempo es limitado para continuar, pero usted ha dicho que a usted le gustaría ver otra figura, en particular a don Max Umaña en el gabinete. ¿Dónde lo ve? No dije en el gabinete, dije acompañando en las acciones. Puede ser ahí asesor. Puede ser un gran coordinador del área de infraestructura, ahí lo ve usted. Puede ser asesor, o puede ser en alguna de las instituciones del sector del sector, sí, ojalá. A mí me parece que en el ICE lo ve usted, se ha especulado mucho el nombre de él en la presidencia ejecutiva del ICE, de Max Umaña. Puede cumplir muchas funciones. Él es un ingeniero civil, fue presidente del Colegio de Ingenieros, conoce muy bien las instituciones públicas, y seguramente cumplirá una función maravillosa en cualquier lugar donde él decida. ¿Dónde lo ve usted? Y donde decida él y el presidente de la República. ¿Lo ve más en infraestructura o lo ve más en una institución pública? Es que en cualquier caso que estaría en una institución pública. Bueno, quiero decir, en una institución pública como el ICE, como Acueductos, como Recope. Cumpliendo funciones en las que su conocimiento como ingeniero civil puede ayudar y avanzar significativamente. Bueno, esperaremos esos anuncios que faltan por hacer, don Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y encantado, y aquí estamos a la orden. Bueno, muchas gracias a usted. Hemos tenido al próximo ministro de la Presidencia también y a la presidenta de la Asamblea Legislativa, dos figuras fundamentales en lo que es este gobierno nacional y este directorio multipartidista. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Ya volvemos.